A todos, ¿qué les puedo decir? Esta es la segunda reunión del área de, de Estado, Administración y Políticas Públicas. La primera, muchos de ustedes nos acompañaron, fue nuestra apertura formal como área de investigación. Con Carlos hemos pensado estas reuniones como reuniones de investigadores, ¿ok? Cuyo fin es escuchar las cosas que están haciendo las personas que se interesan de los dos campos que se confluyen en este área, ¿no? Mezcladitos. Los politólogos que miran al Estado y las políticas públicas y los administradores que estudiamos el artefacto política pública. Todos confluimos acá, en este área de investigación. Y bueno, nuestras dos invitadas de hoy son híbridas perfectas desde este punto de vista, ¿no? Personas que son de la academia y están en la gestión, que tienen una mirada académica, profesional y política del fenómeno que discutimos, así que no hay mejor manera que continuar con nuestra segunda reunión del área. Y voy a presentarles brevemente la idea que tuvimos con Carlos de darle esta primera reunión propiamente dicha de investigación después de nuestra inauguración formal a la investigación, una exposición de una diapositiva, una Polaroid de varias de las cosas que Ana Laura Rodríguez Gustá ha venido haciendo alrededor de la cuestión de política pública y relaciones de género en América Latina. En este caso, una radiografía comparativa de la situación de género del servicio civil que va a compartir con nosotros hoy. Ustedes saben que en los últimos, bueno, yo no voy a adelantarme a lo que seguramente les va a decir Ana Laura, pero una idea muy general solamente. Ustedes saben que en los últimos años, bueno, todas, todes saben que, todavía no incorporo el todes, ya va a llegar. No es el momento, no están maduras las brevas. Bueno, todas saben que han habido importantísimos avances, tanto en nuestro país como en la región, sobre el tema de atacar las asimetrías de género, pero también todos saben que estamos insatisfechos con los avances. Entonces, en esa muy breve descripción del momento, la radiografía que Ana Laura va a presentar nos viene muy bien para continuar la discusión. Ana Laura es profesora hace muchos años de la Escuela de Política y Gobierno de la USAM. De hecho, ya estaba en la escuela cuando yo me incorporé y le pregunté en el bar enfrente a la Facultad de Ciencias Sociales: che, ¿qué onda la Escuela de Política y Gobierno de la USAM? Contame, ¿qué vas a venir? Bueno, hace muchos años de esto, casi 15. Bienvenida Ana Laura. Ana Laura es graduada de Sociología de la Universidad de la República en Uruguay, es magíster del Politécnico Rensselaer de Nueva York y es doctora en Sociología de la Universidad de Notre Dame, también en Estados Unidos. Em, Hace muchos años está trabajando con nosotros como profesora titular y como investigadora independiente del CONICET. Y tiene una larga trayectoria en estudio de cuestiones organizacionales y en particular de cuestiones de políticas públicas, y más en particular en los últimos años en cómo se cruza la cuestión de género con las políticas públicas. Y va a comentar la presentación de Ana Laura, otra persona por la que estamos muy orgullosos de que nos acompañe y que nos destine tiempo, Ana Castellani. Bienvenida también. Ana es profesora también de la Universidad Nacional de San Martín en el IDAES, en el ex-IDAES, perdón, ahora es la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde trabaja hace mucho tiempo y es investigadora principal del CONICET. Es licenciada en Sociología, magíster en Sociología Económica y doctora en Ciencias Sociales. Y ha contribuido con varias instancias académicas vinculadas con la sociología económica, especializándose en las élites, en la relación Estado-empresarios, y por si todo esto no fuese poco, actualmente es la secretaria de Gestión y Empleo Público
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, aquí en la República Argentina. Así que doblemente agradecidos, Ana, que puedas destinarnos cerebro y tiempo en esta reunión. La mecánica que vamos a usar. Ana Laura va a tener hasta 30 minutos para exponer. Cuando te queden 5, Ana Laura, si no estás controlando el tiempo, te voy a mandar un mensaje privado por el chat para avisarte que faltan 5 minutos. Luego le vamos a pasar la palabra a Ana, le vamos a dar un máximo de 15. Ana, cuando te estés aproximando al minuto 14, te voy a avisar para que redondees. Y después vamos a abrir a preguntas, comentarios y respuestas. Lo primero que quiero invitarles a hacer, a medida que vayan escuchando la presentación de Ana Laura, si ustedes tienen preguntas o comentarios que quieran compartir, no duden en usar el chat, ¿ok? Para hacerlas. Y a esas preguntas que pongan en el chat les vamos a dar prioridad cuando Ana Laura y Ana terminen, ¿ok? Y después, si nos queda tiempo y no hay más preguntas en el chat, ahí ya vamos a abrir micrófono y cámara para quien quiera comentar o preguntar en vivo, si les parece bien. Esa es la mecánica que vamos a seguir. Vamos a tratar de terminar hacia las 15:30 de Argentina, que es el horario que Ana tiene comprometido, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano. Recuerden también, si hay algún problema que quieran hacerme saber, a mí, a Fernando, con quien estamos moderando la reunión, utilicen el chat, ¿sí? Y los que quieran levantar la mano saben que hay dos maneras en el Zoom. Algunos la tienen en la botonera de abajo en reacciones, a la mano para levantar, y otros la tienen en la lista de participantes a la derecha, con un botoncito que dice levantar la mano, dependiendo de las versiones de Zoom que use cada uno. Por último, la reunión la vamos a estar, ya la estamos grabando en la nube de la escuela, y después la vamos a colocar a disposición por YouTube para los que no nos hayan podido acompañar y la quieran ver y reproducir. Y voy a pedirles, por último, a todos que recuerden tener los micrófonos apagados para no producir ecos y ruidos molestos en la presentación. Ana Laura, bienvenida, todo tuyo. Y acordate que tenés que micrófono y ya estás habilitada para compartir pantalla cuando quieras, a menos que prefieras que yo suba tu presentación. Ando con un problemita con mi computadora, pero esperemos unos minutos a ver qué es lo que... Mejor, mira, compartila ¿Querés mientras que lo haga se me yo? abre. No hay ningún problema. Sí, pues si no vamos a perder el tiempo con esta tecnología. Ok, no Así hay que... problema. Dame un segundín. Sí. Entonces, no hay problema. Porque mi computadora ahora anda cuando quiere y cuando no quiere no anda, entonces... No hay problema. Vos me vas avisando cuando quieras que yo adelante, eso sí, ¿no? Sí. Bueno, aquí vamos, ya puedes empezar. buenísimo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y sobre todo, le agradezco obviamente la presencia a Ana, que se tomó el tiempo de una agenda cargada para poder compartir este espacio hoy, y también le agradezco a todas las personas presentes porque sé que tenemos agotamiento generalizado de Zoom. Pero bueno, esto era un compromiso que yo ya tenía con el área de Estado y Políticas Públicas, que bueno, organizó Luciano junto a Carlos Acuña, y es un área en la cual yo inscribo mis investigaciones. Yo voy a empezar, les voy a contar un poquito cómo surge esto. Esto en realidad termina siendo una investigación, pero surge más que nada como un trabajo profesional. Me encarga la regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la sede regional que está en Panamá, hacer un mapa de las brechas de género en cargos decisorios en América Latina, porque se estaba haciendo un estudio global y querían tener un mapa por cada región, digamos. Entonces empieza es un trabajo empírico, riguroso, pero empieza, digamos, simplemente hasta como un diagnóstico.
después de ahí, y dándole vueltas, y pasa el tiempo, y viendo los datos con mucho cariño, y empalmando con otras discusiones teóricas, en el marco de otras investigaciones, de mis investigaciones con ISET, Ok, pero me parece que hemos perdido a Ana Laura. Yo también dejé, yo digo, ¿seré yo que no me anda el audio, no? Yo me lo pregunté también, Ahí por eso ella se esperé un cayó. cachito. Sí, se debe haber caído. A ver, vamos a ver si vuelve Pobre, rápidamente. qué pena. Estate atento, Fer, para cuando solicite admisión. Sí, sí, sí. Esos son los altibajos de Internet. ¿Qué va a ser? Paciencia. Esperemos que no haya sido... Ok. Me río por un comentario del profesor Schweinheim que no voy a reproducir en público. Bien. Bueno, esperamos un ratito. A ver, fíjense la incomodidad de llenar el espacio vacío sin decir nada. Bueno, espero que se pueda reconectar pronto. A ver si hay algún email o mensaje de teléfono. Te tienen, fíjate si está en espera, Fer. O esta era de antes. No, no está en espera, ¿no? No, no. No está en espera. Ok. Bueno, estoy atento por si me manda un mensaje. Les agradezco a todos la paciencia. Debe haber tenido algún problema grave con su Espero que no se le conexión. haya cortado la luz, pobre, porque si Sí, es ¿no? esto que se le Sería cortó terrible. internet, fuimos. Tendremos que reprogramar. Sí, sí, no se preocupe. No se Ahí preocupe. está, ahí acaba de pedir Ahí admisión. acaba de pedir entrada, bueno. Ok. Ahí fue. Ok, Ana, sí te perdimos, no te preocupes. ¿Tuviste un problema con internet o la electricidad? ¿Estás con teléfono? A ver, no sé si te podemos escuchar. Hola. Bueno. A ver ahora, dale. Dale, sí, estoy desde el celular porque algo pasó con la computadora. Bueno, no Ok. sé, el Ahora tema vuelvo es... a poner la presentación. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ahí estamos cuando quieras. dale. Bueno, podemos seguir la diapo para adelante. Ese es un poco el título de la presentación. Bueno, esto es lo que yo comentaba recién, que esto comenzó con un estudio descriptivo, y el año pasado hice una actualización de los datos. El estudio inicial era caracterizar un poco las fuentes de datos disponibles para lograr mapear una brecha de género o simplemente contar cuántas mujeres había en cargos de decisión del Estado, y a continuación voy a contar un poquito de qué se trata esto de los cargos de decisión del Estado. Podemos seguir a la diapo siguiente. Bueno, acá es donde estoy tratando de plantear un problema de estudio a partir de esos datos. A ver, y hay varias corrientes de literatura especializada que son útiles para modelar la representación de las mujeres en cargos de decisión. Hay una rama de las investigaciones que es sobre la ciudadanía de las mujeres, que básicamente identificaron que la ausencia o la presencia relativa
digamos, de las mujeres en cargos de decisión tuvo como resultado, o tiene como resultado, la reproducción, esta desigualdad social más general que vemos. Y es una literatura que abre, digamos, la discusión a diferentes ámbitos institucionalizados del poder, diéndose por tales. Obviamente los cargos del Estado, digamos, por la concentración de capital político e institucional del Estado, pero también cuestionó un poco la presencia de o la ausencia relativa de las mujeres en los partidos políticos, en los liderazgos sindicales, en los directorios de las empresas, etc. En el caso de los puestos de decisión del Estado, si uno mira los estudios empíricos de América Latina, hay muchos trabajos sobre brechas de género o problemas de representación de las mujeres, pero estos trabajos tienden a concentrarse casi mayormente en lo que es la presencia de las mujeres en los ámbitos legislativos. Aquí los grandes aportes los ha hecho la ciencia política, sobre todo con los estudios de lo que fueron las cuotas electorales de género y más recientemente la paridad. Sin embargo, hay muy pocos estudios empíricos que indaguen de forma sistemática la llegada de las mujeres a cargos del Poder Ejecutivo, y hay muy pocos estudios que examinen la presencia de las mujeres en los gabinetes ministeriales, en los gabinetes que arman los presidentes. Y esto es, digamos, es una laguna desde el punto de vista de la investigación, pero además es una laguna llamativa, porque América Latina está caracterizada por regímenes presidencialistas, donde precisamente los cargos del Poder Ejecutivo concentran recursos de decisión, concentran las decisiones respecto de las políticas públicas, etc. Y poco sabemos entonces en dónde están las mujeres en los cargos de decisión en el Poder Ejecutivo y por lo tanto hasta dónde llegan su jurisdicción de poder, su prerrogativa, etc. Entonces esto nos dejó un enorme vacío. Seguidamente, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, esto es un poco lo que señalaba, que hay un vacío empírico, pero además este vacío empírico no es solamente, llenemos un casillero porque el casillero está vacío. Acá hay algunas consecuencias teóricas que desde el punto de vista de la sociología son muy importantes. Prestar atención a los cargos directivos o cargos decisorios del Poder Ejecutivo es una forma también de examinar ya más sustantivamente la calidad de las estructuras estatales en términos de su inclusión y representación, tomando, digamos, como base la composición social por género, pero esto también nos puede decir mucho acerca de la cualidad democrática de la estructura del Estado en el sentido de cuán permeable es para grupos que han estado históricamente excluidos o subordinados en las posiciones de poder. Seguidamente, podemos pasar a la próxima, Filmina. Tenemos el desafío de pensar qué son los cargos directivos. ¿Qué es un cargo directivo? ¿Cómo los definimos? ¿Cuál es el dominio conceptual? Bueno, acá nos viene bien alguna de las definiciones de la OCDE. La OCDE ha trabajado mucho dentro de sus investigaciones, ha hecho mucha investigación sobre lo que es modernización del Estado, nueva gerencia pública, liderazgos, y básicamente los define como puestos que no son puestos político-constitucionales, pero son puestos de alto calibre. Es decir, aquellos cargos que tienen como prerrogativa dar respuesta a entornos de creciente incertidumbre, para los cuales se van a necesitar definiciones de políticas públicas, pero también son cargos de alta productividad y que requieren un abundante o un sólido conocimiento experto. Por eso la OCDE dice que son una especie de terreno que combina la técnica, la política, o la bisagra entre la burocracia técnica tradicional y el segmento superior más propiamente
político de cualquier burocracia. Si uno revisa la producción de América Latina, este segmento que a veces se lo llamó directivos, alta dirección, gerencia pública, recibió mucha atención normativa y prescriptiva más que de investigación por parte de las discusiones de la gerencia pública y las discusiones de reforma del Estado, etc. ¿Sí? Sin embargo, toda esta literatura muy abundante de reforma del Estado raramente trató el tema de la desigualdad de género y de otras minorías en su acceso y representación en estos cargos directivos. Entonces, en este sentido, esta investigación también podría aportar a problematizar algunos de estos perspectivos de los estudios de reforma del Estado que han dejado desigualdades sociales generales fuera del análisis de composición de cómo deberían ser estos karmas de liderazgo dentro del Estado. A la próxima, Filmina. O sea, es un poco difícil, y acá viene un poquito de trampa, ¿no? En investigación social, cuando uno tiene ya unos datos que sabe que son, poder hacer hipótesis ex post, digamos, ni siquiera son ad hoc, serían como ex post. Esto a veces también es parte de nuestro oficio, pero por lo menos podemos, sin aventurar hipótesis derivadas de marcos teóricos, también tenemos algunas, o sea, nos tenemos que plantear la pregunta, bueno, ¿qué podemos esperar de la composición por género de estos cargos? Y a través de algunos datos contextuales que hay sobre la región y la estructura del Estado, hay por lo menos algunas muy buenas razones para pensar que las mujeres podrían tener una representación alta o arañar una representación paritaria en estos cargos directivos dentro del Estado. Y ahora, pensemos un poco cuáles son, siguiendo con la Filmina, ordenemos un poco cuáles serían estas razones o estas variables o factores socioestructurales que nos harían pensar en una mejor presencia de mujeres en estos cargos directivos del Poder Ejecutivo. Y después voy a afinar un poco cómo se delimitaron estos cargos. Un factor que es fundamental es el factor demográfico. A ver, yo vengo de la sociología, por algo me quería que Ana Castellani comentara, la sociología nunca puede dejar la estructura demográfica de las organizaciones y menos del Estado por fuera del análisis. O sea, importa mucho cuáles son las tendencias demográficas digamos, de género generacional y formación, calificación de la mano de obra, cómo va cambiando en el tiempo. Una de las, digamos, de los grandes cambios de la región fue la entrada, el ingreso y la expansión de la matrícula universitaria femenina, y eso se ve muy claramente en datos, en algunos datos agregados, a partir de un procesamiento de la encuesta de hogares, que tendría que actualizarla porque está un poquito viejita, fue en el 2013, el empleo público está conformado por el empleo público en general, un 51% de mujeres y un 29% de hombres, tomando 18 países de la región y trabajando estos datos a partir de las encuestas continuas de hogares. Entonces, hay una suficiente presencia femenina en el empleo estatal como para preguntarse cuántas efectivamente están llegando a los cargos de alta dirección o, si quieren, de gerencia pública. Yo prefiero alta dirección. Otra de las razones demográficas interesantes para hacerse la pregunta de cuántas mujeres hay en estos cargos son sus elevados niveles educativos. En realidad, o en principio, mejor dicho, las podría colocar en posiciones de ventaja para acceder a los cargos de decisión bajo ese supuesto que vimos de la OCDE, que son cargos demandantes de conocimiento experto. El tema es por qué. Bueno, cuando uno estudia vía las encuestas de hogares, las mujeres están en empleo público, un 40% de las mujeres trabajan en el Estado, tienen educación terciaria, mientras que este porcentaje baja solamente el 29% de los hombres. O sea que hay una ventaja educativa de las mujeres que trabajan en el Estado respecto de los hombres
que es de un 11%, digamos. Al momento de seleccionar, para decirlo de otra manera, cuando hay que seleccionar personal como conocimiento experto, el pool del cual reclutar es más femenino que masculino. O sea, dicho esto, las mujeres deberían tener más probabilidad de ser seleccionadas a los cargos de decisión que lo son. Sigamos otras razones para en la próxima filmina para esperar decisión, y son cambios que tienen que ver con el propio Estado. El Estado en América Latina en los últimos 10, 15, incluso 20 años, cambios, el Estado en tanto empleador. Algunos cambios, hay algunas tendencias, digamos, más que cambios que podemos consolidar, que hay que reconocer que el Estado es un empleador de menor desigualdad relativa. Esto se ve, por ejemplo, en las brechas salariales de género, un estudio que nunca más se volvió a repetir, de Paniza del año 2000, que hizo el mapa de los ingresos de mujeres y hombres en el sector público, y demostró que la brecha de ingresos, si bien persiste, es más baja en comparación con el sector privado. A su vez hay toda una nueva generación de leyes de servicio civil. Sé que acá hay personas que están en el CLAD y que siguen las discusiones del CLAD. Bueno, en los últimos 10 años ha habido una serie de reformulaciones de leyes del servicio civil que han incorporado, entre otras cuestiones, cláusulas de no discriminación por razones de género, de raza, etc. Serán enunciados formales, pero empezamos a ver esos artículos de ley enunciados. Y hay algunos procesos más regionales interesantes. Por ejemplo, el CLAD ratificó su compromiso con la igualdad de género, la Carta Iberoamericana de Ética e Integralidad en la Función Pública del año 2018 menciona como meta aspiracional un mayor número de mujeres en cargos de decisión en las administraciones públicas de la región. Y ha habido también una modernización que a mi gusto es incremental, pero también parcial, de los servicios civiles a través de unas mediciones que viene haciendo el BID desde principios de los 2000, que bueno, han estado algunas de las grandes colaboradores de este proyecto de BID son de Argentina, como Mercedes Jacobiel o Laura Zubanik, donde se muestra que, bueno, lentamente en algunos segmentos de algunos países se ha mejorado la ponderación de los méritos para el acceso a algunos cargos de los segmentos decisorios, que esto podría eventualmente reducir que son buenas noticias también para la reducción de la desigualdad de género. Y me gustaría ir como rápidamente a la próxima filmina. La próxima filmina no es para asustar a nadie, pero ahí estuve jugando con algunos datos globales. Hay una escala de la Universidad de Gotemburgo que mide a través de un panel si las habilidades y los métodos de la persona que aspira a un cargo en el sector público pesa al momento de acceder al cargo, y el porcentaje de mujeres que trabajan en el sector público en las distintas regiones. América Latina es la región que está en rojo, y vemos que hay una correlación positiva. No hay causalidad, no nos podemos aventurar a hablar de causalidad, pero casualmente y no tan casualmente la mayor proporción de mujeres trabajando en el Estado se da en aquellos países donde los méritos tienen mayor peso relativo al momento de acceder a un cargo. Y América Latina tiene como un rango intermedio allí, con mucha variabilidad entre países. Siguiendo la próxima filmina, no sabes cuánto te agradezco, Luciano, esto. También tenemos un entorno de ideas que es favorable al avance o a una mayor presencia de las mujeres en estos cargos de decisión. Primero porque hay un marco de ideas en procesos políticos que han hecho esto más favorable, ¿sí? Y acá yo nombro algunas que son como incentivos o, digamos, pueden instar a procesos de emulación o isomorfismo organizacional. Por ejemplo, el ámbito legislativo tiene cuotas de género y tiene paridad. Esto es podría tener efectos positivos en otros cargos de poder del Estado. También ha habido algunas experiencias explícitas de armar gabinetes
paritarios, como en un momento el primer gobierno de Evo Morales, el primer gobierno de Bachelet, el actual gobierno de Costa Rica, y hay una serie de normativas interesantes. Colombia y Panamá, por ejemplo, Colombia tiene una ley de cuotas para los puestos de decisión del Poder Ejecutivo. Bueno, Brasil ha tenido reglamentaciones, ha tenido algunos decretos que no se han llegado a reglamentar, pero bueno, o sea, hay distintas normativas de distintos países, como en Panamá, y también artículos constitucionales del Ecuador, que instan a una mayor presencia de las mujeres en los cargos de decisión. Seguidamente, en la próxima filmina, tenemos un entorno regulatorio, y este entorno regulatorio no es menor, porque en realidad ya son políticas públicas, mecanismos y medidas concretas que nos dan una carpintería más afinada para instar o invitar a una mayor, o que podrían incentivar una mayor presencia de mujeres en estos puestos de decisión. 9 de 18 países examinados tienen leyes de igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. 17 países tienen planes nacionales de algún tipo de igualdad de oportunidades que instan a garantizar una mayor presencia de las mujeres en los cargos de decisión. Los mecanismos o los institutos de la mujer o ministerios han reforzado su poder, varios de ellos se han transformado en ministerios, y bueno, y dado su mandato transversal también, son un ojo atento a que haya mayor número de mujeres en cargos de responsabilidad, y bueno, y hay otra cantidad de medidas organizacionales, como protocolos, capacitaciones. Me parece importante mencionar la ley Micaela en Argentina, hay sellos de igualdad de género, y también han aparecido otras medidas que a mí siempre me gusta rescatarlas, que tienen que ver con las desigualdades, no necesariamente de género, pero algunas sí. Por ejemplo, que son como acciones de última generación, como cupos para personas trans y travesti en el empleo estatal, Uruguay en 2018 y Argentina en 2020, y medidas para la población afro, que son también cupos para el empleo estatal en Brasil y Uruguay. Y si bien no está mencionado ahí, todos los países, salvo a nivel federal, que no lo pude identificar y nadie me pudo mandar la información, todos tienen cupos para personas discapacitadas. Entonces ha habido como mayor sensibilidad a incorporar, digamos, grupos sociales subordinados, grupos sociales con problemas de acceso, discriminados, etc. Si seguimos a la próxima filmina, bueno, esa la podemos pasar por temas de tiempo, Luciano, gracias. Tenemos algunos datos que también desincentivan. Estos son los datos de CEPAL sobre las mujeres en el gabinete ministerial, en el último gobierno, y tenemos que Argentina tiene el promedio, América Latina tiene un promedio de 28,5 de mujeres en los cargos de decisión. Por lo tanto, vemos que, por lo menos es a nivel de gabinete, todavía hay algunos techos de cristal que perforar. Si ahora nosotros vamos ahí, los desafíos metodológicos, bueno, tenemos un desafío metodológico que es el dominio conceptual. ¿Cómo definimos cargos decisorios? Y acá fue todo un desafío. A ver, tienen que ser cargos decisorios que no sean aquellos cargos políticos estatutarios que los define la Constitución. Nos queda fuera, por ejemplo, el ministro, la ministra, el viceministro y el secretario. Las leyes de servicio civil, cuando una las revisa, las 18 leyes, prevén estos cargos de alta dirección, y usualmente se ubican a partir de la tercera y más generalmente la cuarta línea decisoria, empezando de la de arriba, que sería la del ministro. Entonces ese tercero, y sobre todo, y más comúnmente, el cuarto nivel, es donde tenemos suerte y empezamos a ver una definición más clara de cargo de alta dirección pública o cargo de gerencia pública.
En las normativas aparece el criterio técnico y de experticia para la selección. Es como lo que el denominador común. Después, estos cargos de expertos y expertas podrán ser por concurso, por libre nombramiento, reclutados desde fuera del Estado o desde adentro del Estado. Ahí es donde tenemos la variación. Por ejemplo, y después tenemos, en la realidad práctica, tenemos combinación de muchas cosas. Para dar un ejemplo rápido, en México coexisten los llamados funcionarios de confianza, que son empleados públicos de confianza, para acceder a los cargos superiores, pero también coexiste el servicio profesional de carrera que concursa el acceso a los cargos superiores a partir de la consideración de una serie de méritos. O sea, tenemos los dos. En Brasil, que tiene un esquema de cargos muy aceitado, que se llama los cargos DAS, en los niveles más altos están obligados a llenar con personal de carrera, aunque otro porcentaje pueda llenarse de arriba. Y en Colombia, los directivos o la gerencia pública es de libre nombramiento. ¿Qué desafíos también nos encontramos para estos cargos de alta dirección pública? Bueno, que la verdad que es tan enorme la ambigüedad en algunos países entre la brecha de la norma y la brecha de la realidad que no hay manera, digamos, de llegar a una caracterización no ambigua de estos cargos de alta dirección, y estos problemas metodológicos después se van a traducir en problemas de cómo interpretamos los datos. Si seguimos a la próxima filmina, y ahora mi computadora está esperando, Luciano, estoy esperando ya por suerte por el otro lado que me admitas, la computadora decidió trabajar. Bueno, respecto de los desafíos de datos, bien. Perdón, pensé que te entendí mal, pensé que querías... Adelante nomás. Bien, respecto de los desafíos de datos, bueno, era un poco lo que yo les venía diciendo, y lo más importante ahí es que, bueno, en la medida que es un estudio que queremos comparar o mirar la región, vamos a tener un importante desafío en la estandarización de qué se entiende por estos cargos. Podemos seguir con la próxima filmina. Acá. Y vamos a tener, por lo tanto, esto es para quienes les interesa un poquito más la metodología, y lo voy a hacer rápido, vamos a tener algunos problemas, a ver cómo lo digo, fácil. Hay ciertos cálculos estadísticos que yo con estos datos no me animo a hacerlos y no los voy a hacer. O sea, me voy a quedar con una descripción porcentual de frecuencia relativa, no voy a sacar ni promedio, ni mediana, ni desvío estándar, porque me surgen demasiadas dudas respecto a la confiabilidad. Podemos seguir. Adelante. Esta es una disquisición metodológica que la podemos saltear. La vamos a saltear por temas de tiempo, Luciano. Bueno, vamos a ver un poco qué nos dan los resultados. Teníamos buenas razones para esperar, si bien no la paridad, esperar una abundante presencia, una presencia contundente de mujeres en los cargos de decisión, ¿verdad? Bueno, pero vamos de las buenas razones a las no tan buenas noticias. Y yo creo que acá hay 3 hallazgos claves para ver que no son tan buenas las noticias. El primer hallazgo, que en realidad no debe sorprendernos, es del libro de texto, tenemos una segmentación de género por nivel decisorio, es decir, los cargos más altos, cuanto más cerca estén, digamos, cuando el cargo de alta dirección tenga mayor poder y esté más cerca del poder político, cae claramente el porcentaje de mujeres. Cuanto más bajamos el nivel jerárquico, empezamos a tener mayor porcentaje de mujeres. Esto es así en absolutamente todos los casos. Y tal vez resalte más o llame más la atención en Brasil y Chile, que son los datos, son los 2 países con las mejores mediciones de toda la región, por serie temporal, por definición, por corte, por actualización, etc. Y ahí es increíble.
Chile puede tener en los niveles medios, en algunos casos, hasta 50% de mujeres y en los superiores no perfora el 28%. Lo mismo Brasil. El hallazgo 2, no observamos paridad de género. Todo esto que está instalado en la agenda pública y la paridad de género, porque el legislativo avanzó en la paridad de género, no es una constante en el Estado y esto lo tenemos que tener clarísimo a partir de la información recolectada. O sea, no hay observación de género, paridad de género, salvo en 4 países y en algunos de los niveles medio de decisión de esos países vamos a tener 50% de mujeres, nada más, de todos los cargos examinados de los 18 países observados. Hallazgo 3, bueno, esta para mí es la clave, para mí este es el hallazgo más importante de esta investigación, que es se pierde ganando. Porque alguien me va a decir, bueno, pero los porcentajes de mujeres son muy buenos, en teoría de grupo, todo lo que esté entre un 40 y un 60% es que el grupo dejó de ser sesgado y empezó a ser balanceado en términos de género, y eso provee una masa crítica de mujeres o de grupos minoritarios y socialmente excluidos para producir cambios. Sin embargo, cuando uno contrasta estos valores con el pool potencial del cual reclutar mujeres para esos cargos, el pool de mujeres es mucho más alto. Vamos a tener, por ejemplo, un 40% o un 50%, en algunos casos, de mujeres en algún nivel decisorio y el total de mujeres en el poder ejecutivo o en la administración pública es del 60, 64 y 61%. Entonces se pierde ganando. Creemos que se gana por la presencia de mujeres en esos cargos decisorios, pero cuando uno lo contrasta contra el pool de posibles personas a reclutar, se pierde enormemente. Hay una brecha entre lo disponible y lo que efectivamente, o el porcentaje que estamos observando en los cargos decisorios. Entonces vamos un poquito rápidamente a cada hallazgo. Podemos seguir, Luciano, con las filminas. Estos son, esto era un poco la ilustración de los datos. Argentina no está tan mal en los datos. Por ejemplo, el CINEP en la alta dirección ejecutiva hay un 45,5% de mujeres y un 50% en su participación en la administración pública nacional, siempre hablando de personal civil, pero quiero que, por ejemplo, veamos Chile para ver todas, digamos, los 2 hallazgos principales. El que si uno sube, por ejemplo, si uno va a jefaturas superiores tenemos un 29%, y también se pierde ganando. ¿Por qué? Porque entre los directivos profesionales hay un 42% de mujeres, pero tenemos un 58% de mujeres en la administración pública nacional. Y así podemos seguir, Luciano, así podemos seguir con todos los datos disponibles. Y el caso de Uruguay también es un poco así en cuanto más alto en el nivel, menores mujeres tenemos. Bueno, podría seguir hablando de Uruguay, pero sigamos, más o menos los países tienen el mismo patrón, y acá les quiero ilustrar con México 2 cuestiones. Un 48% de las mujeres son del empleo público total nacional. No pude encontrar para México cuántas mujeres hay en la administración pública federal, digamos. Me tuve que quedar solo con el segmento del empleo público. Hay un 48%. Y en ninguno de los distintos niveles de decisión se espeja el porcentaje de mujeres en el pool o en el empleo total con respecto a los cargos directivos. Y según la fuente de datos vamos a tener datos muy dispares. Por eso armé dos fuentes. Hay más fuentes con más disparidad, pero armé las fuentes que son más optimistas y positivas respecto de la representación de las mujeres y las fuentes que son más pesimistas, y vemos que, por ejemplo, en directores generales unas mediciones para años análogos nos dan un 28% y otra medición nos cae al 14%. Entonces estamos trabajando con datos que tienen poca confiabilidad, son muy complicados. Siguiendo aún con estos datos, porque tenemos varias cuestiones que decir teóricamente más allá de los límites de los datos. A ver, las burocracias debaten dos cuestiones importantes cuando seleccionan personal, para cualquier cargo, pero también para los cargos de alta dirección. Se llega por mérito, es decir, por
credenciales, conocimiento, antigüedad, especialización, habilidades demostradas, o se llega por merecimiento. El merecimiento son los criterios que justamente trajeron las medidas de acción afirmativa. Los grupos desventajados tienen que emparejarse de alguna manera y por lo tanto merecen estar en cargos de representación porque ya su piso ha sido más bajo y todo les ha costado más. Cuando uno ve esto y compara, cuando uno toma estas dos vertientes teóricas, la de mérito y merecimiento, y compara con los datos que tenemos, ninguna de las dos nos sirven para explicar las brechas que estamos viendo. Por el lado de los méritos, dado un poco lo que veíamos antes de la cualificación de las mujeres, con esos datos de las encuestas de hogares y otros estudios de caso que se han hecho, aún con conocimiento experto y credenciales educativas, las mujeres quedan en desventaja al momento de acceder a estos cargos de alta dirección. Si nos vamos al merecimiento, que uno podría decir, bueno, hay una serie de medidas, vimos que hay leyes de igualdad, hay planes de igualdad de oportunidades, el tema está en la agenda, etcétera, el merecimiento es un criterio que está en la agenda pública y se debate, tampoco ha servido el merecimiento para empujar un mayor, o las ideas o los criterios de merecimiento del entorno regulatorio y el entorno de ideas tampoco han tenido suficiente fuerza como para empujar un mayor porcentaje de mujeres en los cargos de alta dirección. ¿Qué puede explicar? ¿Qué podemos aventurar frente a que dos de los paradigmas tradicionales de cómo son las burocracias y la movilidad dentro de la burocracia parecen tener poco asidero empírico? Nos vamos a la próxima filmina, que es donde yo creo que hay que explorar. Una posible exploración es la inercia estructural y otra exploración es la de cierre social. Yo me inclino más por el cierre social, pero no tengo evidencia para dirimir ninguna de estas dos alternativas de explicación en este momento. ¿Qué es la inercia estructural de las organizaciones? Una vieja conocida, Arthur Stinchcomb, 1968. Las organizaciones quedan con los efectos de origen, o sea, se les imprime un sello de origen y quedan atadas a la cultura, las reglas, los procedimientos con las que fueron fundadas, y aunque su entorno cambie, siempre van a seguir muy por detrás y porque tienen inercia. En América Latina, y acá hay un texto muy lindo de O'Donnell del año 2007, que él dice, bueno, en América Latina el Estado se fundó como absorbente, masculino y celoso. Un poco a mí me gustan los adjetivos porque están un poco relacionados entre sí, además. O sea, que vino con los dados cargados. Los estados se formaron a partir de ciertas imágenes, que eran imágenes masculinas, de clase educada, de élite y blanca, porque quedaron excluidas las mujeres, quedaron excluidos sectores étnicos raciales que son importantes en la región, como la población afro y las poblaciones indígenas. Entonces, parte de lo que vemos hoy, que los cargos, ¿por qué tanta dificultad en acceder a cargos directivos? Bueno, es por cierta inercia estructural que sobreviven ciertas imágenes de quién tiene que ocupar esos cargos en el Estado. Vamos ahora por otra alternativa teórica, en la siguiente filmina, que es la del cierre. Ahí les puse algunos ejemplos, perdón, antes de pasar, hay algunas investigaciones empíricas actuales que abonan a la inercia estructural. Por ejemplo, hay un estudio de Stevers del año 2002, que es sobre... No, la anterior a esta, Luciano, esa. Es un estudio sobre el Servicio Federal norteamericano y encuentra que la administración pública todavía tiene imágenes que son sumamente... que no corresponden, que se asocian más a esa clasificación universalmente aceptada como un sujeto masculino, un sujeto varón, etc. Y que eso podría también explicar que las condiciones de género influyen al momento de acceder a los cargos de decisión. Y acá hay un ejemplo ilustrativo. Es bien interesante estudiar esto en Estados Unidos porque además de género tenemos muy saliente el tema racial también, entonces nos hace pensar en distintas dimensiones a la vez. Hay varios estudios empíricos, pero este es uno reciente también sobre la administración pública federal, que mujeres y personas afro que son asociadas, que están culturalmente asociadas
como personas de estatus social bajo, de menor estatus social, no se las ve como personas como autoridad en el Estado. Entonces hay una inconsistencia entre la imagen que demanda el cargo de autoridad, poder, racionalidad, resolución, decisión, y la imagen o el estereotipo asociado con las condiciones de las personas, en este caso de género y también de raza. Y acá hubo algo muy interesante, cuando Barack Obama, llega a la presidencia norteamericana, sin proponérselo, tuvo un papel, una suerte de señal simbólica para cambiar ciertas imágenes institucionalizadas de quién tiene qué características para llegar a ciertos cargos asociados con características muy dispares de los sujetos aspirantes a estos cargos, y que de alguna manera la llegada de Obama a la presidencia movió o facilitó que algunos cargos comenzaran a ser llenados tanto como mujeres o por personas afro, en un segmento especial de la gerencia de la Administración Pública Federal, que es la meritocrática, no la de libre nombramiento, la meritocrática. Es decir, a veces cuando se evalúan los méritos, también se evalúan, de hecho, subrepticiamente o por conciencia liminal, las características de las personas, perjudicando a aquellas personas cuyo estatus social les adjudica características de menor valor relativo. Bien, ahora vamos a la próxima filmina, que es la de cierre social. Solo si Cierre nos social. prometes que vas a cerrar tu presentación. Y ya cierro, sí, ya cierro. Y esta es, para mí, es como la explicación, es mi explicación favorita, no porque hay que ver cómo se comporta empíricamente, pero en realidad es una vieja explicación, es una explicación de Max Weber, que después la toma el sociólogo inglés Parkin, y básicamente lo que dice, bueno, hay ciertos criterios, aunque parezcan universalistas y meritocráticos, que son criterios por los cuales el grupo que tiene los privilegios tiene capacidad de reproducirse y proteger los privilegios y excluir a aquellos otros grupos que son diferentes o que son diferentes al grupo de élite. Y sobre todo, el cierre social se produce porque estos criterios se presentan como válidos y en general están naturalizados socialmente. Y pasa todo el tiempo. A veces la forma en que se construye conocimiento experto, y esto nos lleva a mediciones mucho más interesantes de lo que va a ser educación y capital humano, está asociado a ciertas imágenes de masculinidad. Y hay una cantidad de esto, por lo tanto, nos lleva a la disputa por el contenido de los estándares para evaluar a una persona como probable, digamos, adjudicataria de un cargo de dirección o no. Hay un estándar que obviamente no está escrito, pero está asumido en las decisiones que se toman para los cargos de dirección, que es el estándar de disponibilidad de tiempo. Este estándar de disponibilidad de tiempo, que si yo se los digo así, primero que parece obvio, segundo que parece neutral, tiene los dados cargados. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve, estuve entrevistando mucho en Chile y en Uruguay antes de la pandemia, a mujeres que estaban en altos cargos y que querían aspirar a más, la maternidad aparece como un problema. No aparece el cuidado, por ejemplo, de las personas adultas como un problema. De alguna manera eso en el imaginario social está resuelto. Pero la maternidad entre los decisores y los aspirantes a los cargos altos es un estándar asociado con la no disponibilidad de tiempo, que podrá ser equivocada, pero está asociado ahí, que vuelve a las mujeres automáticamente como no promovibles. Entonces, seguimos todavía, es increíble, es pleno siglo XXI, pero es así. A ver, estoy hablando de organizaciones de gente altamente educada, les estoy hablando de la DIPRES de Chile, les estoy hablando del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, etcétera. Gente altamente educada, con posgrados en el exterior, que parece que vienen a la maternidad y literalmente, fueron las palabras que comentaban. Parece que no tenemos el tiempo disponible, pudiendo además de gente que tiene capacidad de mercantilizar el cuidado, de tener otra división sexual de trabajo dentro de su hogar, etc. Pero es como un marcador simbólico metido en el estándar disponibilidad de tiempo y de ahí el cierre social, digamos. Así que bueno, creo que con esto terminé, Luciano, o hay otra diapo más. Listo. Bueno, así que nada, con eso quería compartir algunos datos empíricos y algunas reflexiones teóricas que me inspiró este trabajo. Muchas gracias, Ana Laura. Perdón por el papel siempre ingrato
de hacer valer el reloj. Ana, cuando quieras, mientras tanto, Ana Laura, si miras el chat vas a encontrar 3 preguntas que han puesto ya. Si querés puedes ir preparando las respuestas a esas preguntas para después del comentario de Ana. Dale, Ana, cuando quieras. Bueno, voy a tratar de ordenar los comentarios en 3 partes. La primera es destacar la relevancia que tiene el trabajo que viene llevando adelante Ana Laura, que yo por suerte lo conozco de antes, en el sentido de que ella antes de publicar este trabajo que realizó, comparado tan valioso sobre las configuraciones de los cargos directivos en los poderes ejecutivos, en las administraciones públicas nacionales de América Latina, estuvimos charlando y viendo, y yo les conté, porque apenas llegué al cargo, ahí también vi este mismo problema y nos pusimos a hacer esa medición concretamente en la Secretaría. Así que por un lado está todo lo vinculado al trabajo en sí mismo, ese sería mi comentario más académico, si quieren, en el sentido de rescatar la pertinencia de tener una radiografía de todos los países de la región, o de la gran mayoría de los países de la región, para entender cuáles son los rasgos comunes, la dimensión de la cuestión, cómo atraviesa distintos países de distintos niveles de desarrollo, de distintas orientaciones de gobierno posibles, y de distintos sistemas de acceso a los cargos de alta dirección pública. Después, porque nos permite establecer con datos, con este vacío que intenta ayudar a completar el trabajo de Ana, algunas correlaciones significativas, ¿no? Como para empezar a pensar estas cuestiones. O sea, a mí me parece muy importante que el enfoque sea sociológico, en el sentido de decir, bien, ¿cuál es la base demográfica en el sector público? Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que ahí hay mayoritariamente paridad, y que los niveles educativos, que son como las credenciales que uno a priori asumiría como las más importantes a la hora de imaginar posibilidad de acceso a los altos cargos en la gestión pública, están en manos de las mujeres, y sin embargo la brecha, o sea, si hay algo que confirma el trabajo de Ana Laura, es que existe una brecha vertical en toda la región. O sea, las mujeres la paridad está en la base, y hacia arriba, a medida que se va ascendiendo en la escalera, la brecha se manifiesta, y se manifiesta con distintos niveles según los países, pero en todos los países hay brecha. Y hay algunas correlaciones interesantes que se pueden empezar a explorar, pero entiendo que la dificultad de los datos que ella señaló oportunamente para ver la consistencia y robustez hacen difícil ir por la vía estadística, de una metodología estadística, ir a entender, a interpretar el porqué de este fenómeno. Porque el trabajo hasta acá es una radiografía exhaustiva, con un buen estado del arte, con un buen... que además yo siempre rescato que existan buenos estados del arte, porque eso nos permite encuadrar en el campo de conocimiento los avances que ya existen, pero además hay algo también que no es solamente la composición en lo empírico de las poblaciones y de los cargos y de quienes los ocupan, sino que también hay algo sobre lo normativo que está dando vuelta, o las políticas públicas que se implementan, y también hay un barrido ahí bien interesante de qué hay en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a los que estamos en este momento a cargo de la implementación de políticas públicas, de formulación de políticas públicas, a imaginar vías posibles de acción que vayan reduciendo estas brechas de la forma más adecuada y rápida posible. La segunda parte del comentario tiene que ver con la situación argentina. Desde que yo hablé con Laura hasta hoy, como nosotros estamos midiendo esto cada 3 meses, nosotros estoy en condiciones como de darles algo parecido a una foto del hoy, no más parecida. El hoy es marzo, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos los datos bien consolidados con 2 meses posteriores. Y otra cosa es la película, ¿no? Porque también de dónde venimos, cuando nosotros tenemos datos consistentes y comparables desde 2009 en la base integral de empleo público,
y podemos saber la foto hasta el mes de marzo del 2021. La primera cuestión para poder entender la foto y la película, y después yo los invito si quieren a ver los datos en la página de la Secretaría, están publicados, y también hay un trabajo hecho en el mapa del Estado, es la distinción en la Argentina de lo que es el empleo en general, en donde ahí hay paridad absoluta, y eso es constante, es así desde 2009 para acá. O sea, desde 2009 para acá, en la Administración Pública Nacional, la mitad de las personas que trabajan sin cargos de dirección son mujeres y la otra mitad varones. Ahí no hay brecha. Cuando se asciende en el segundo eslabón, donde ahí sí se manifiesta la primera brecha, que es en el de la alta dirección pública, estamos hablando de un tipo de cargo que es un poco híbrido. Más allá de lo que a uno le gustaría que fuera, hoy la realidad es que es híbrida. ¿Por qué digo que es híbrida? Porque ahí entran cargos que van desde coordinaciones hasta direcciones nacionales, de las cuales se supone que puede accederse, que forman parte, son funciones ejecutivas que forman parte del régimen del Sistema Nacional de Empleo Público, al que se puede acceder por concurso, puede estar habilitado, podría estar habilitado a accederse por concurso a través de una carrera administrativa, como culminación de una carrera administrativa, o sea, pueden ser vistos como eso, pero la realidad es que como los funcionarios, las autoridades políticas, tenemos la posibilidad de diseñar el organigrama del área que a uno le toca gestionar hasta ese nivel, o sea, la estructura que se puede definir es hasta el nivel de coordinador. Bueno, en realidad esa existencia o no del cargo va a depender en última instancia de las decisiones de las autoridades superiores, que son todas por definición autoridades políticas. Entonces, distinguir estas tres cosas me parece clave para pensar el caso argentino por lo menos. Una cosa son las autoridades superiores, subsecretarios, secretarios y ministros, y cualquier cargo equivalente en otros organismos descentralizados o autárquicos del sector público nacional, porque esos son cargos políticos de confianza. Los elige la autoridad que tiene arriba. A los ministros los elige el presidente, a los secretarios el ministro, bueno, o quien sea, no importa, pero son cargos políticos. Más allá de que uno pueda elegir reclutar alguno de esos cargos en la propia estructura del Estado, pero esos son cargos que tienen que ver con la política, la decisión política. El reclutamiento para ocupar esos cargos. Y por supuesto la existencia de esos ravioles, de esos cargos, también tienen que ver con una decisión política. Porque cada gobierno que llega arma un decreto y establece en su ley las modificaciones que cree necesarias para esa estructura. Abajo de eso viene toda la otra estructura, la de la alta dirección pública. Por supuesto, hay cargos ahí que son súper estables, jurídicos, recursos humanos, administración, servicios generales, digamos, hay como un montón de cargos ahí que son constantes. Pero Argentina se destaca porque solamente en toda su historia, de 1930 para acá, digo, por lo menos toda su historia que tenemos relevada empíricamente, tiene 8 ministerios estables. El resto de los ministerios van y vienen por definición política. Podés tener 21, como tenemos hoy, 20 en la jefatura de gabinete, podés tener 16, digamos, podés tener 26, como se tuvo la gestión cambió, se puede tener el presidencialismo del gobierno permite esa configuración. Entonces, entender ese nivel de decisión política que se tiene sobre la estructura superior del Estado también nos tiene que ayudar a pensar los problemas de la brecha. Y otros muchos problemas, porque es, primero, ¿quién define cuáles son los cargos? Y después, ¿cómo se define el criterio de reclutamiento para esos cargos? Que son dos temas distintos. La realidad es que hoy el 90% de los cargos de alta dirección pública no están ocupados por concurso, esas funciones ejecutivas no están concursadas. Ahí se llega también por una decisión política. Sin embargo,
nosotros tenemos descompuesto todos los cargos de alta dirección pública, coordinador, dirección simple, dirección nacional. En coordinadores prácticamente no hay brecha. Digo, si yo tomo el conjunto de los cargos, la brecha es chiquita, es 45 de mujeres, 55 de varones. Si tomo todos los cargos de alta dirección pública. Excluyendo, por supuesto, no confundan autoridades superiores, que son subsecretarios, secretarios y ministros, y jefes de gabinete. Entonces, en coordinadores prácticamente hay paridad, no me acuerdo exacto, pero no sé si no da 51-49, digo, si no hay paridad es casi, digamos, ahí no amerita una política concreta, a mi juicio, para disminuir la brecha. Ya en dirección simple tenés una brecha un poquito mayor, y en direcciones nacionales la brecha es un poco mayor todavía. Sin embargo, siguen siendo brechas chiquitas con tendencia decreciente si uno puntea 2009 para acá. Con lo cual uno podría decir hasta, bueno, no quiero decir que ahí no hay que hacer un objeto de política pública, pero casi que el gran problema en términos de brecha vertical en el general no lo tenés ahí. Después me voy a referir a las brechas horizontales, que alguien preguntó por ahí, que es, esto es en el general, pero después contame en cada ministerio, porque bueno, eso sí que tiene brecha de todo tipo. Ahora, el gran tema de la brecha es en las autoridades superiores. Y es clarito, o sea, hay más secretarias que subsecretarias, hay más subsecretarias que secretarias, y hay más secretarias que ministras. La brecha es muy grande. Sin embargo, lo prometedor en la película es que hoy ya llegamos a 37 en autoridades superiores. 37 contra 63. Veníamos de 30 a 70. Entonces, digo, en el histórico, hay una tendencia a ir reduciendo la brecha, y este gobierno realmente saltó casi 15 puntos en algunos cargos, sobre todo en secretarias, que son cargos de bastante poder de decisión en la estructura del Estado, a la hora de formular las políticas públicas. Ahora bien, pasemos a la tercera cuestión, que es la que habilita, es que con este diagnóstico, ¿qué hacemos? Perdón, al margen. Después tenemos normas, por supuesto, no hay ninguna norma que prohíba que una mujer llegue a esos cargos, no hay nada que esté impidiéndolo desde lo formal. Es más, existen también firmas de cartas de la CLAD, programas de igualdad, bregar por la equidad, bla, 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 bla. Digo, lo digo no despectivamente, digo, está todo eso. El andamiaje normativo no es el punto, más allá de que después uno pueda hacer mejoras y que tal vez tenga que jugar un poco más proactivamente y no solamente habilitar que haya equidad de género, cosa que tampoco, ¿quién no habilitaría eso? Pero no se llega a una cuestión más. Argentina no tiene una, como sí tiene en el Poder Legislativo, no tiene cuotas de género establecidas para el sector, para los cargos altos en el sector público nacional. Estoy hablando siempre de nación, yo no manejo los datos de provincias consolidados, pero sí a través del Consejo Federal de la Función Pública estamos también trabajando, porque es mucho más fácil relevar gabinetes en las provincias, porque son más chicos, que en nación. ¿Qué es lo que podemos hacer con eso? Y bueno, para entender por qué pasa esto que pasa, tenemos algunas hipótesis, y vienen bastante en línea con lo que Ana Laura estaba señalando hacia el final, y eso nos lleva a, en mi caso particular, a tener una acción clara y denodada en base a este conocimiento a qué hay que hacer para resolverlo, porque las brechas tenemos que acelerar esa disminución de brecha, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal. En nivel horizontal es muy claro, ahí también tienen los datos en mapa del Estado, creo que están bien armados barra por cada ministerio. Hay áreas de competencia que son típicamente masculinas. Todo lo vinculado a obra pública sigue estando, obra pública, transporte, Cancillería, son como áreas muy masculinas. Defensa, más o menos, en otras es mixto, en educación, fíjense, gobierna sobre un universo eminentemente femenino en muchos casos, y sin embargo
hay paridad plena, digamos, en lo que es la parte de la conducción. No voy a aventurar demasiado sobre esas brechas horizontales porque no las tengo tan estudiadas, pero sí sobre las brechas verticales empiezo a tener más claro cuáles podrían ser las razones que impiden esto. Yo creo que hay algo que viene de la inercia estructural del propio sistema político y de la cultura política. ¿Cómo se llega en la Argentina a estar cerca de aquellos que van a tomar la decisión de conformar un gobierno? Bueno, militando en algún espacio político cercano a esas figuras, y durante ese periodo previo vos tenés que estar muy cerca de todas esas gentes, estás en el radar. No es que yo tal vez desilusiono toda la teoría que existe, pero no veo que ningún ministro llegue y diga, ¿quién es el experto en tal área para ocupar la secretaría de tal cosa? No, se busca una persona idónea, en el sentido que tiene que tener formación, porque el empleo público así lo exige, honesta, por supuesto, pero es alguien de confianza, que estuvo cerca. Ni hablar criterios de reclutamiento que tengan que ver con distribuciones de poder dentro de un gabinete en función de las alianzas electorales que se configuraron. En cualquier caso tenés que estar muy a la mano, a la vista, trabajando denodadamente, tal vez en el caso de las mujeres más denodadamente, y sentada ya en las mesas de cierta toma de decisión antes de llegar al gobierno. Y ahí es donde operan dos cuestiones claves en algo que mencionaban a Laura. Uno lo mencionó explícitamente y otro elípticamente. Lo que mencionó explícitamente Ana Laura que es Weber puro. Hay clausura social. Bueno, históricamente esos lugares de decisión y de poder lo ocuparon los hombres. No importa que sean, que no sean ahora machistas, que estén totalmente comprometidos con el feminismo. Las redes son masculinas. Y esas redes son redes que hoy, a los que llegan a los grandes puestos de decisión, están bordeando los 50 años. ¿Sí? Y todo su círculo de confianza y de amistad está cerca de esas edades y son varones mayoritariamente. No solo, pero mayoritariamente. Entonces hay cierta tendencia a la clausura inercial, diría, no tal vez tan deliberada en el sentido te cierro para que no entren y se metan, sino que ¿quién cumple criterio de confianza? Y los que estuvieron cerca mío hasta ayer. ¿Y quiénes son los que estuvieron cerca mío hasta ayer? Y bueno, la mayoría son hombres. Porque los que llegan arriba de todo son hombres. Y aunque lleguen mujeres arriba de todo, también por cómo es la propia dinámica y estructura del sistema político argentino, son varones. En el Ejecutivo especialmente, porque la dinámica del Ejecutivo es muy distinta a la dinámica del Legislativo. Más allá que después también tengo mis preguntas sobre quiénes llegan a las listas legislativas, qué mujeres son las que llegan, pero no me voy a meter con eso porque tampoco tengo los datos completos y quiero ser precisa. En el caso del Poder Ejecutivo, vuelvo, un punto es ese, el cierre social, la clausura social típica de cualquier élite, es la ley de hierro de las élites. Bueno, llegué, tengo los privilegios, abro que lo acá y no entra nadie más. Que yo creo que no es una decisión tomada, sino que sencillamente tiene que ver con esto. Recuérdenlo ustedes en la academia. Yo hace 15 años, 10 años en la misma universidad, no me asombraba si había 3 panelistas varones y un comentarista varón, ¿eh? Nadie decía nada. Pasaba. Decían pocas alguna cosa. Hace 15 años, no hace 15. Hoy eso ya es inviable. En el mundo académico nadie arma un panel de varones solos. ¿Estamos? Bueno, entonces creo que hay algo también. Imagínense, en el mundo de la política es un mundo mucho más masculino que el mundo académico. Después viene la segunda cuestión que creo que es bien sociológica, y que un poquito la manifestó Ana, pero que habría que empezarle a poner un poco más de cabeza a esto, que es ¿cuál es el rol que tiene asociada una posición de élite, para decirlo fácil? Una posición de élite en el Poder Ejecutivo. ¿Qué tipo de rol tiene asociado? Una persona que está todo el día para eso. Es eso. Está mañana, tarde y noche a disposición de eso.
te llaman a cualquier hora a una reunión, vas a hacer los asados a cualquier hora, tenés que te llaman el sábado es el sábado, el domingo es el domingo. Por eso también hay áreas de gestión mucho más masculinas, porque hay áreas de gestión como la mía, por suerte, que tienen una agenda relativamente más manejable, y hay áreas de gestión como seguridad que dependen totalmente de lo que también esté pasando afuera. ¿Qué vas a decir? No, se terminó mi horario, son las 9, decomisaron 50 toneladas de droga, no me entero, no voy, no atiendo, no existe. Entonces ahí viene algo que tiene que ver con hasta qué punto las mujeres queremos ocupar roles que tengan esas características cuando ya se sabe que los balances entre el mundo privado y el mundo público en las mujeres culturalmente es muy distinto al de los varones. Ha habido cambios, yo ya empecé a escuchar varones que dicen, no, me tengo que ir porque tengo que cuidar a mis hijos. Empiezan a aparecer las nuevas generaciones, eso también lo tienen un poquito más internalizado, pero la realidad es que la gran mayoría de los desafíos lo que sabe una mujer cuando tiene el ofrecimiento para ir a ocupar una posición de este tipo es que muy probablemente sacrifica tiempo con sus hijos, tiempo para tiempo con sus padres, tiempo en su casa, con su pareja, lo que sea. El tiempo de lo público absorbe el tiempo de lo privado, y muchas mujeres en ese balance dicen, no, me corro. Porque además, no es que hay una gran diferencia salarial, no es que hay, o sea, la relación costo-beneficio, si no es que realmente estás muy comprometido con ese tipo de ejercicio de rol, no cierra para lo que se exige. Entonces el desafío al que yo insto a todas mis compañeras en el grupo de Mujeres Gobernando, es que si nosotras estamos ocupando estos roles hoy y queremos que en el futuro más mujeres de las que están en la base, de las que están militando, etcétera, lleguen a estos cargos, lo que necesitamos es lograr construir una forma de ejercicio del rol que sea diferente. Porque si nosotros no mostramos que se puede ejercer bien esta función sin... de una manera distinta a la que lo hacen los hombres, sin tanto desbalance entre lo privado y lo público, tal vez permitamos imaginar, o tal vez hallaremos un cacho del camino para que las que están ahí puedan animarse a. Porque están como las dos puntas. Yo no tengo bien mensurado cuál de las dos pesa más, pero yo creo que operan las dos. Por un lado opera que a la hora de reclutar, bueno, se recluta a lo que está más cerca, y lo que está más cerca en el momento de campaña, porque lo que a mí me tocó vivir en esta experiencia que me llevó por primera vez a un cargo público, tiene que ver con cuánto es el compromiso y la cercanía que tenés a las personas que llegaron, porque podría haber llegado otro candidato a presidente, y entonces vos no tenías ningún contacto con ese, y quedabas afuera del radar, o del presidente, o del jefe de gabinete, o de quien sea. Pero además hay algo, porque nos ha pasado a nosotros reclutando gente para los puestos de la estructura, que muchas mujeres dudaron de si lo iban a hacer, en la medida en que ¿qué implicaba esto? No porque no tuvieran capacidad, no porque no tuvieran formación, no porque no tuvieran compromiso político, no porque no tuvieran ganas, sino porque no estaban dispuestas a reventar todo su mundo privado a costa del ejercicio del cargo público. Y porque también, para hacer las cosas, para poder sostenerse bien y ascender en este mundo, a la mujer se le exige mucho más, sin dudas. Sin dudas. Tengo que por eso me parece que con esto cierro, digamos, que nosotros tenemos que definir, teniendo en cuenta si el diagnóstico efectivamente es este y están operando estas dos lógicas, tenemos que trabajar mucho sobre las transformaciones de rol, mucho sobre condiciones de liderazgo y empoderamiento para las mujeres que están hoy ocupando los cargos de alta dirección pública, para que estén con más fortaleza para seguir ascendiendo, o más preparadas, o con más herramientas, o que se puedan plantar de otra manera.
Y después tenemos que discutir si la normativa que va a ser la más efectiva es la que establezca cupos concretos o un sistema de incentivos, de premios y castigos, o de premios solamente por lo menos, para aquellos gabinetes que se integren de una forma más equitativa. Nosotros estamos explorando esta última opción, y con Ana Laura ya nos vamos a volver a reunir para ir avanzando con eso, para tratar de ver de qué manera logramos garantizar que la brecha de género vertical se vaya diluyendo, no hasta el nivel de ministros, porque yo ahí creo que solamente lo puede, o lo cambia la persona que está a cargo del Ejecutivo Nacional, o tenés que poner directamente la ley que te diga paridad de género en el gabinete y punto. Pero en los cargos de secretarías y subsecretarías, yo creo que todavía las configuraciones de gabinete de cada ministerio se puede llegar a trabajar con algún esquema de incentivos que tienda a ir hacia una equidad en la configuración. Bueno, nada, y felicitar obviamente a Ana Laura, porque labura de una manera increíble, recuperando este ABC de la sociología, que es trabajar en base a los datos y a partir de ahí con la teoría poner todo al servicio de la construcción de mejores herramientas para transformar la realidad. Así que muchas gracias por la invitación, fue un placer laburar y leer el informe. Gracias a vos, Ana. La verdad que me resultó muy difícil interrumpir a cualquiera de las dos, porque como verán, las dos presentaciones, el contrapunto no solo es interesante, obviamente, por la cuestión de género, es interesante porque ilumina directamente el funcionamiento de la burocracia pública, y la estructura de decisión y el juego de poder al interior del aparato estatal. Te quedan muy pocos minutos, Ana Laura, si me dijiste la verdad y no era solo una amenaza de que te tenías que ir a las 3:30, entonces te invito a pasar rápidamente por las cuatro, si cuento bien, 4 preguntas, una de las cuales, o 2 de las cuales creo que ya respondiste en el chat, pero te invito a pasar rápidamente por esas antes de que te tengas que ir. Si Ana nos acompaña, también puede acaso pasar por esas preguntas luego que lo hagan a Laura. Con mucho gusto. Sí, yo me quedo hasta 4:45 tengo. Buenísimo, gracias Ana. Dale, Ana Laura. Bien, a ver, primero quiero agradecer a Ana Castellani por lo detallado de los comentarios, lo sistemático del pensamiento, y la verdad que además muy interesante conocer más de la realidad argentina, digamos, porque en última instancia es lo que uno más cerca tiene para poder operar y transformar algo de esto. A ver si tengo bien las preguntas. ¿Es posible medir las brechas entre los marcos normativos, planes y leyes de igualdad y lo que sucede en la realidad? Respecto a la medición de las brechas entre la norma de servicio civil y cómo es el servicio civil en la práctica, ahí tiene el BID con sus seguimiento de sistema de servicio civil, que salió un librito de Cortázar y compañía, los servicios civiles de América Latina recientemente, pero nuevamente está todo lo que hizo Francisco Longo, con Mercedes Giacobiello, que participó Laura Subanic. Son mediciones que se vienen haciendo desde el año 2000, creo que las últimas fueron hace 3, 4 años. Medición entre leyes y planes de igualdad y lo de la realidad, esa no está medida. Porque además los planes de igualdad traen un montón de indicadores súper irrealistas, entonces hay poca medición de cuánto se cumplieron los planes por las propias dificultades en formular los indicadores. Paso rápidamente a la otra pregunta, que era segmentación sectorial en los diferentes países. Yo creo que Ana habló de la brecha horizontal. Esto no lo llegamos a analizar nuevamente por el problema de los datos. Yo creo que se van a poder hacer muy buenos estudios de casos, se puede hacer, hoy por hoy se puede hacer para algunos países, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, sin ambigüedad de los datos. Hay alguna producción de Servir, para Perú, Servir es la oficina como la Dirección Nacional de Servicios Civiles, pero son más difíciles compararlas, porque ahí para hacer estos trabajos hay que tener un nivel de datos bastante desagregados, por cargo, por ministerio, por género, cruzado por género, y este nivel de datos
no están disponibles en los servicios civiles de la región. Uno puede ir a las encuestas de hogares, pero las encuestas de hogares, las categorías ocupacionales son excesivamente grandes, se habla del sector público en general, uno no lo puede desglosar a nivel ministerial, pero sí, como decía Ana, hay algunas áreas que son tradicionalmente masculinas en Argentina y en otros países. Yo pongo ahí a los ministerios de Hacienda, ministerios de Economía. Es más, la macroeconomía debería ser tratada como una STEM, que son las ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, porque la macro sigue reclutando pocas mujeres, ahí hay un problema en el reclutamiento. La otra pregunta era... sí, Alejandra, el sistema político, o sea, la parte del problema que tenemos justamente con delimitar y medir los cargos de alta dirección tiene que ver con lo que Ana puso en blanco y negro. O sea, cuanto más altos te mueva, más maleable y plástico es para el sistema político esos cargos. Caso más claro, blanco sobre negro, Perú tiene una ley de servicio civil con un sistema ocupacional y todavía cuando tienen que informar los datos, sigue informando los datos con la vieja ley, la que ya está derogada. ¿Por qué? Porque el sistema político sigue modificando los cargos con el viejo sistema, sigue articulando o armando los cargos con el viejo sistema. No sé si me quedó alguna pregunta ahí en el medio. Creo que estarían todas, ¿no? Una persona de nombre Diego decía, mencionabas en la presentación 4 países con un grado aceptable, supongo de paridad, ¿cuáles son? ¿Y hay alguna explicación para ello? Mira, yo sé que uno es Uruguay, el otro es Salvador. A ver, grados aceptables de paridad a nivel de cargos medios y cargos bajos. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Uruguay. Yo tengo, acá viene el tema de los datos. Yo creo que lo de Honduras es pura casuística. Si volvemos a medir en 2 años los datos, o sea, es pura casuística y hay que ver cómo construyeron los datos. Uruguay puede ser más estable y Costa Rica también, lo que pasa es que El Salvador también tuvo un 52%. Mira, yo te puedo hablar por donde más me queda clara la explicación es Uruguay y Costa Rica, con procedimientos más establecidos, si querés, más meritocráticos dentro de las burocracias, y además donde las mujeres tienen altos niveles educativos, digamos. Sí, yo creo que es un poquito estructural por ahí, por lo institucionalizado del servicio civil, por la oferta de mano de obra dentro del empleo público altamente calificada, pero son cargos medios, o sea, a ver, está, y muy, muy en el medio, porque nos vamos para arriba y puede ser que en Costa Rica coyunturalmente haya incidido la voluntad del presidente de tener un gabinete paritario, pero puede ser, estas cosas también se mueven sensiblemente por la coyuntura, se mueven como muy rápido por la coyuntura, también por lo que dice Ana, digamos, el Poder Ejecutivo modela los raviolitos, digamos, los cargos, las estructuras, tienen mucho grado de libertad para transformar esas estructuras, hasta por decreto las transforma rápidamente. Muchas gracias, Ana Laura. Voy a pasarle muy brevemente la palabra, primero a Verónica, después a Guillermo, pidiéndoles que sean extremadamente esquemáticos. Verónica. Bien, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias. Excelente, preciosa la presentación, interesante y para seguir pensando. Un comentario para Ana Castellani. En relación, yo me quedé pensando en esta cuestión de los poderes del Estado, ¿no? Y la mirada desde el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo Nacional y Administración Nacional Pública. En el caso del Poder Legislativo, yo digo, no tengo los datos armados, lo tengo en la cabeza como pura experiencia, pero en el caso del Poder Legislativo, vos tenés paridad arriba en la estructura, porque tenés la ley de cupos, pero rápidamente esa paridad, ¿sí?, en donde pareciera no haber este famoso techo de cristal, empieza a transformarse en una segmentación horizontal entre los propios legisladores a la hora de repartir las estructuras de cargo dentro de las comisiones. Entonces, vos no vas a ver raramente veas en la administración
una presidenta de comisión de, por ejemplo, impuestos, a cargo de una mujer diputada, independientemente de lo que es la configuración política de las comisiones que debe representar políticamente la estructura de Cámara, y sí vas a ver presidentas mujeres en la comisión de salud, de discapacidad, de educación, pero digo, en las comisiones que nosotros llamamos duras, ¿sí? De legislación general, penal, impuestos, presupuesto y hacienda, bueno, energía y demás, minería, no había representación femenina en general en los cargos de decisión dentro de comisiones. Porque además los cargos de comisión dentro de cada una de las dos casas traen consigo cargos de asesorías específicas para el trabajo en comisión del legislador. Y entonces lo que nos pasaba, por ejemplo, era que éramos mayoritariamente asesoras, incluso mujeres dentro de las comisiones blandas, si querés, y eran mayoría de varones en las comisiones de trabajo técnico, tecnologías, economía, comercio exterior y demás. Entonces digo, esa paridad arriba terminaba siendo, digamos, distribución por género muy clara por áreas temáticas. Eso nada más. Gracias. Y un beso a Ana Castellani, que fue profesora mía hace muchos años. Muchas gracias, Verónica. Antes de pasarle la palabra a Ana Laura y a Ana otra vez, Guillermo Schweinheim. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerle a las dos expositoras en el sentido de tratar de hacer un esfuerzo permanente entre discriminar el problema que nos convoca hoy, que es el tema de servicio civil y género, y no pasar a la cuestión de género y ocupación de cargos de poder. Pero aún así, aquí hicieron un esfuerzo sistemático por circunscribir la cuestión de servicio civil y género. Cada tanto en el discurso y en el planteo analítico se mezclan los temas. Como yo soy no me dedico a temas de género, sino que me dedico ni siquiera a investigar, sino a hacer un adalid de la cuestión de la construcción de un servicio civil de carrera, destaco la importancia de los intentos hechos a lo largo de la investigación de Ana Laura y a lo largo del planteo de Ana, de discriminar las cuestiones. Es decir, una cuestión es servicio civil y género, cualquiera sea de los mecanismos de servicio civil, si porque ingreso de entrada, si porque tengo un concurso arriba, si porque tengo un mecanismo de selección gerencial o por cualquiera de los mecanismos que en Europa o en América Latina se utilizan para el establecimiento de un servicio civil independiente de los gobiernos particulares, y la cuestión de género. Esto es un primer comentario que creo que es un avance, tanto el planteo de Ana como de ambas Anas, perdón, de ambas Anas, tanto de Ana Laura como de Ana Castellani. La segunda, y creo que hay que seguir insistiendo en esto, y de tratar de no mezclar ni el enfoque ni los datos, digamos, porque me parece que vamos a ganar mucho. Lo segundo es una cuestión que tiene que ver ya con cuestiones de política pública, y es, para plantearlo en términos del análisis constitucionalista, del constitucionalismo americano de Roberto Gargarella, ¿qué prima primero? Si el principio de no discriminación ante el mérito que una persona tiene para ocupar un cargo de servicio público para estar al servicio de toda la ciudadanía, o el principio de acciones positivas a favor de grupos desfavorecidos, como puede ser el caso de las mujeres, donde yo tengo que establecer acciones positivas para la posibilidad de compensar el hecho de siglos de discriminación. Bueno, frente a estas dos cuestiones, evidentemente todo lo que se ha planteado es muy interesante, porque creo, pero bueno, yo soy de los que creo, en particular, que si hacemos primar el principio de no discriminación, habiendo tantas mujeres en la administración pública y habiendo tantas mujeres egresadas de universidades nacionales, si logramos hacer primar el principio de no discriminación y de acceso irrestricto por mérito y examen a las posiciones administrativas, las mujeres nos pasan por arriba. Esto es lo que yo pienso en términos personales, sin perjuicio de reconocer de que efectivamente existen techos de cristal como los que ustedes han señalado. Y la tercera cuestión es un comentario, y es que si no podemos con las reglas de designación, porque los políticos ya le encontraron la vuelta a cambiar cada tanto la estabilidad de las estructuras,
entonces pongamos una regla para volver a las estructuras más permanentes, y entonces vamos a tener un servicio civil de carrera independiente de los gobiernos. Si habilitamos a los políticos a que cuando llegan cambien la estructura de direcciones, coordinaciones, etcétera, estará siempre a la mano el recurso de designación transitoria hasta tanto no se sustancie el concurso. Y de esto lo venimos viendo hace 20 y pico de años, desde que el señor de la Rúa, y no defiendo a Menem, congeló los sistemas de concursos en la administración pública argentina. Perdón por ser polémico, pero no puedo dejar de ser Willy Schweingen, así que es simplemente un conjunto de comentarios. Es parte de tu personalidad, querida Guillermo. Bueno, Ana Laura, breve, ya sé que tienes que ir, breve y luego Ana. No, yo simplemente para cerrar, y enganchando con los comentarios de Guillermo, en realidad los temas de igualdad de género tienen mucho que ver con consolidar sistemas por méritos. El tema es que a veces los méritos tienen tal contenido que sin querer discriminan, digamos, pero sí es, digamos, acá yo creo que va por ahí. De hecho, mi tesis doctoral ya hace muchos años justamente buscaba un poco ver eso. No, nada más que me queda agradecer por los comentarios que han hecho las distintas personas hoy. Gracias, Sí, un Ana. poco lo mismo, y yo Ana. para hacer polémica Ana. con Guillermo, pero eso podríamos quedarnos polemizando un rato largo. Pueden, Lo primero que pueden voy nomás. a decir es, sacamos Fuerzas Armadas y de Seguridad, porque asumamos que de ahí no va a salir ninguna autoridad superior, ningún cargo de alta dirección pública. Hay 100.000 mujeres en el sector público nacional, y los cargos a cubrir de autoridades superiores no llegan a 500. O sea, esa es la relación. Y si le ponemos todas las direcciones equivalentes, coordinación en la alta dirección pública, son 5.000. O sea, no entran en tensión los dos principios, Guillermo. No hay manera que no haya mujeres con méritos suficientes para ocupar los cargos. Estoy segura que va a haber recontridóneas, más idóneas, con más mérito. Digamos, está la magnitud de la base con respecto a lo que es la cúpula, que me parece que eso no va... Sobre todo, además, teniendo en cuenta cómo se distribuyen las credenciales educativas. Encima, en la base de esas 100.000, el 40% tienen algún tipo de estudio, más o menos. Entonces, por ahí vamos. Y después lo de la estructura es muy difícil. Vos sabés que era una defensora de tus ideas, pero cuando veo cómo funciona el Estado, concretamente me vuelvo a meter acá, hay algo que es clave. ¿Cómo vas a dejar toda esa franja que supone que es techo de la carrera, si todo lo de arriba sí se puede modificar? Y entonces, ¿qué haces con toda esa burocracia? Que vas a crear coordinaciones de un ministerio que viene mañana otro gobierno, porque Argentina tiene cualquier cosa menos política de Estado, en casi todo, en casi nada, y te cambia toda te hace desaparecer el ministerio. ¿Qué haces con toda esa franja de directores? ¿Los vas reacomodando en otro lado? ¿Le seguís pagando la función ejecutiva? ¿Construís una autonomización de una franja que queda descolgada? Yo entiendo el planteo en términos teóricos, pero la realidad en términos concretos es que si vos dejás que después se arme toda la estructura y se modifique tanto la estructura de arriba hasta ese nivel, y es muy difícil que después puedas garantizar permanencia ahí, excepto en 4 áreas, que es la que mencionaba antes, que seguro siempre van a estar, que son recursos humanos, jurídicos, ahora se puede poner todo lo que es servicios, administración, y todo lo que son los servicios informáticos, generales, etc. Eso lo vas a tener siempre en cualquier estructura del Estado. Pero yo llegué acá y encontré la coordinación de las relaciones laborales. O sea, crearon un cargo para darle un puesto a alguien, era la coordinación de la coordinación. Bueno, o sea, por suerte no estaba concursado, porque si no me tenía que quedar con la coordinación de la coordinación coordinada, es ridículo. Entonces, me parece que ahí tenemos una tensión entre el deseo de la burocracia de que exista esta posibilidad de ascenso, que se podría reemplazar con jefaturas, eso habría que evaluarlo, volver a esa lógica, y lo que es la estructura del Estado en un país con un sistema político como el que tenemos y con un nivel de polarización sobre hacia dónde tiene que ir el país en general, como el que tenemos instalado del 2001 para acá, o por lo menos del 2008. Capaz no me voy a poner tan... seguro desde el 2008 para acá, y ahí me parece que tenemos un tema. Pero bueno, esa va a ser una charla que nos vamos a tener pendiente para la próxima, eso no tengo duda. Cuando quieras, Ana, cuando quieras. Sí, eso me gusta, me interesa.
Bueno, muchísimas gracias a todos. De hecho, Ana, estamos pensando que una de las actividades de este año va a ser una discusión relativa a eso, así que vamos a ver si podemos volverte a convencer de participar de nuestras Sí, reuniones para soy eso. más fácil que la tabla del 1 para estas cosas, que me escriben y si yo tengo cierta... Tengo 5 tareas ahora pendientes apenas corte, pero digo, no importa, a mí esto me encanta y me hace bien, porque además entiendo que el diálogo con la academia es crucial, si no vamos a tener siempre problemas en la función pública. Si no aprovechamos todo lo que se está pensando y produciendo en la academia, no nos podemos divorciar. Ojalá. Inshallah. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, Ana Laura por el esfuerzo de presentación, Ana por los excelentes comentarios, los que escribieron sus preguntas, hicieron sus comentarios también por el enorme esfuerzo de resumen y el enorme respeto por las presentaciones. Un lujo moderar una mesa como esta. Ojalá nos podamos volver a encontrar pronto en una circunstancia como esta. Vuelvo a reiterarles la disculpa de Carlos de no haberse podido unir a nosotros por razones de salud, que seguramente ya está superando. Y nos vemos pronto, ¿ok? Les recuerdo a todos los que estén participando de esta reunión y no estén ya inscritos en la lista de direcciones del área de Estado, Administración y Políticas Públicas, de hacerlo en el próximo mail a nosotros, al mail del área, así reciben siempre estas invitaciones. Y por favor, cuídense. Hasta pronto. Chao a todos. Hasta luego. Suerte, Chao, chao. gracias. Chao. Chau, chau.